bella y perfecta. Son las 9 de la mañana y 24 minutos. Seguimos en Según Cómo Se Mire por Radio 41 y en nuestras transmisiones en redes sociales. Tal como lo adelantábamos antes de la pausa, ya está con nosotros la diputada del Frente Amplio, Sol Maneiro, a quien le damos la bienvenida. Sol, muy buenos días. Un gusto, primero que nada, recibirte en el programa. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás? Hola, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, Sol, hoy va a realizarse una instancia importante en el marco del diálogo social que va a tener lugar aquí en San José, un proceso nacional que busca construir acuerdos hacia un sistema de protección y seguridad social más justo y sostenible. ¿Qué importancia tiene esta actividad en concreto para el departamento y qué expectativas hay puestas desde el Frente Amplio en esta etapa del proceso? Sí, el lunes empezamos la etapa de conversatorios a nivel nacional. Hoy toca en San José, en el Espacio Cultural de San José, y es una instancia importante porque es el contacto directo que tenemos con toda la población, no solamente con las organizaciones sociales, sino con toda la población. En estos conversatorios lo que se hace es se divide en dos bloques. En uno de los bloques arrancamos con dos de los ejes temáticos que tienen que ver con la protección a la infancia y con el sistema de cuidados, y en el segundo bloque se trata la protección a los trabajadores activos y jubilaciones y pensiones. Y bueno, es fundamental, ¿no? Fundamental porque ahí toda la población, los vecinos, las vecinas, las organizaciones sociales, los clubes de baby fútbol, bueno, toda la población tiene la oportunidad de primera mano de contar la problemática o presentar propuestas para que se tengan en cuenta después en el comité ejecutivo del diálogo social, que es el que va después a discutir, a marcar las prioridades y a presentar el documento en el Poder Ejecutivo. Bien, ¿hay expectativas entonces de alta concurrencia para esta actividad? La verdad que sí, tuvimos la primera instancia, el primer conversatorio en Ciudad de la Costa, en Canelones, y quedó chico el espacio. La verdad es que se desbordó de gente. Ahí notamos que la gente los vecinos, las vecinas tienen mucha necesidad de conversar de primera mano, ¿no? Con el gobierno, porque ahí hay autoridades de la OPP, del Ministerio de Economía, de BPS, o sea, en el comité ejecutivo que nosotros participamos de los conversatorios como oyentes, o sea, en realidad la idea es ir a escuchar a la gente. El tener la oportunidad de primera mano de hablar directamente con el gobierno, con las organizaciones sociales, es muy importante. Diputada, buen día. Patricia Mango le habla. Consulta, usted decía que estuvieron en Ciudad de la Costa, que es una realidad completamente distinta a la de San José. Seguramente cuando estén en San José van a encontrar nuevas preguntas, otro tipo de inquietudes. ¿Cuáles fueron las principales recogidas en ese primer conversatorio en Ciudad de la Costa? ¿Qué es lo que más le preocupa a la gente? Mira, una de las principales preocupaciones tiene que ver con el sistema de cuidados. Había muchas mujeres, madres cabeza de hogar, ¿no? Madres solas, que plantean que es muy difícil trabajar y atender a los cuidados de los niños, y después también había muchas personas que atienden, que cuidan a personas en situación de discapacidad, y bueno, y eso es una problemática grande también, ¿no? Porque las personas que cuidan a personas en situación de discapacidad, compatibilizar eso con un trabajo de 8 horas es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, eso como en el primer bloque, toda la parte de cuidados, la necesidad de la ampliación de escuelas de tiempo completo y de CAIF, de que los centros juveniles y los clubes de niños también tengan un horario adaptado a lo que es el horario en el mundo del trabajo, en el primer bloque fueron como las primeras preocupaciones. Y después, cuando las propuestas esas que usted menciona de ampliar y eso, refieren básicamente a la estructura que ya está y la posibilidad de mejorarlas, reformularlas en algunos casos, o en muchos de estos reclamos o de estas inquietudes hay que arrancar de cero. No, yo creo que depende de cada territorio, por eso la importancia de que el diálogo viaje a todo el país,
porque cada territorio también tiene su particularidad. Totalmente. Entonces, hay lugares en el cual no se necesita que se generen nuevos centros CAIS ni que se hagan nuevas escuelas, porque la cantidad que hay está bien, pero sí la necesidad de ampliar los horarios y adaptarlas a la realidad del territorio y del trabajo que hay. Después hay otros lugares en los cuales el sistema de cuidado no es exclusivamente con el tema de las escuelas, sino con las personas, con los cuidadores o con las personas que cuidan intrafamiliar, como quien dice, ¿no? Entonces, adaptarlo a que el trabajo de cuidados no sea un trabajo no remunerado, ¿no? Sino lograr de que ese tiempo que las mujeres dedican a los cuidados sea tiempo remunerado, se les pague por esa tarea y también puedan cotizar a la seguridad social, porque lo que está pasando con las mujeres es que invierten tantos años en los cuidados, que es una tarea no remunerada, que después cuando tienen 60, 65 años no tienen los años para poder jubilarse. Entonces, eso era como un poco el planteo, pero por eso la importancia de ir a territorio, porque cada lugar tiene su particularidad y es importante escuchar de primera mano, no solamente a nivel de actividad, a nivel de sector, sino a nivel de territorio mismo, ¿no? Entonces un poco fue por ahí. Bien. Y después en el segundo bloque la preocupación, ¿no? Bueno, la preocupación del aumento de la edad de retiro que se dio en el periodo pasado, ¿no? Muchas personas, había muchos trabajadores de la construcción y muchas personas que plantean de que no llegan a los 65 años con un trabajo formal, y eso es una preocupación, que no todo el mundo puede trabajar hasta los 65 años, y eso es una realidad. Nosotros en el periodo pasado fuimos muy críticos con el aumento de la edad de retiro de Barrer. Si bien entendemos que hay personas que están en condiciones de seguir trabajando hasta los 65 e incluso más, hay personas que no llegan, y que no es verdad que tengas que trabajar hasta los 65, sino que hay mucha gente que va a tener que esperar a los 65 años sin un trabajo formal para poder llegar a una jubilación, el que llegue a los años, ¿no? Eso es una preocupación que se repite. Y después el tema del financiamiento, ¿no? El financiamiento del sistema. Se habló de los cambios en el mundo del trabajo, cómo la tecnología sustituye puestos de trabajo y no cotiza, o sea, no aporta el financiamiento de la seguridad social. Ahí el tema del financiamiento en el diálogo va a ser algo que va a ser transversal, ¿no? A todo, tanto al sistema de cuidados como a la protección a la infancia, la protección a los activos y jubilaciones y pensiones. El financiamiento es fundamental y eso es un poco lo que se va a estar conversando, y bueno, todas las propuestas que tenga la población con respecto a eso son bienvenidas para después estudiarlas y ver, incorporarlas a la síntesis que se va a entregar al Poder Ejecutivo. Bien, diputada, ¿qué va a suceder luego de la recolección de todos estos insumos, ideas, propuestas por parte de la población? ¿Cómo va a continuar el proceso? ¿Cómo se va a dar el mismo? Bien, el proceso de recopilación de insumos se va a dar como en cuatro ejes o en 4 vías, como quien dice, ¿no? Primero van a ser van a ser a lo largo del tiempo, como hasta fines de octubre, noviembre, es la recopilación de insumos, y va a ser a través de estos conversatorios que van a ser a nivel nacional, porque hoy vamos a estar en San José, el lunes vamos a estar en Bella Unión, después Salto, Paysandú, o sea, vamos a hacer todos los departamentos. Con respecto a los conversatorios, después van a estar los seminarios, que ahí es un panel de técnicos que hace una presentación de cómo está el Uruguay, ¿no? El punto cero de cómo estamos ahora, pero también países de la región y experiencias en otros países. Los seminarios también son abiertos, puede ir el que quiera, pero es como un formato diferente. Después van a estar las audiencias, que van a ser a partir de mediados de octubre, que eso son como las comisiones que hay en el Poder Legislativo. Vos recibís delegaciones que hacen una presentación y dejan un insumo o un documento, esas son las audiencias, que la idea es que sea diferente a los conversatorios. En el conversatorio es conversar, intercambiar, sin embargo las audiencias es recibir y que nos hagan una presentación todas las organizaciones que quieran. Y después también hay una plataforma que la pueden encontrar en dialogosocial.uy, en el cual se puede ingresar y bueno, y ahí hacer aportes vía web. Toda la población puede entrar a esa plataforma y hacer insumos. Con esa recopilación de insumos, después el comité ejecutivo va a discutir, va a intercambiar y va a intentar generar los consensos, y si no se generan los consensos,
se va a plasmar en un documento los consensos que se tengan, pero también las diferencias, y todos esos insumos van a ser elevados al Poder Ejecutivo para que después el Poder Ejecutivo, ahí nosotros tenemos un plazo hasta el 30 de abril del año que viene, y ahí el Poder Ejecutivo va a sintetizar esas conclusiones o en proyecto de ley o en cambios estructurales que tengan, porque por ejemplo esto que decíamos de la educación, de la ampliación de escuelas de tiempo completo, eso no se sintetiza en una ley, sino que en modificaciones en la estructura de los ministerios, en la estructura de los sistemas. Entonces ahí, a partir de abril del año que viene, el Poder Ejecutivo va a tomar las resoluciones que crea pertinente y va a dar una devolución. Se ha tocado, diputada, el tema de, lo mencionó usted por encima, primero las tecnologías que van sustituyendo a la persona y la posibilidad de que estas tecnologías aporten, porque en definitiva es como no es una persona, pero es una producción que se está haciendo en favor de una empresa o de un empresario, etcétera. Y otra cosa que me preocupa y que también, si se quiere, lo aporto al conversatorio, tiene que ver con las pensiones por discapacidad. Usted lo mencionó por arriba recién, pensiones y demás, ¿no? Desde el baremo, que aumentó a un 66%, hasta los criterios para entregar esas o beneficiar a alguien con una pensión por discapacidad. Si no se ha tocado el tema, lo sumo, usted decía que se puede hacer por internet, o sea, por la página, así que seguramente lo voy a estar haciendo. Pero ¿de esto no se ha hablado todavía? Sí, uno de los planteos que hicieron el otro día, porque solamente tuvimos un conversatorio y en realidad el Comité Ejecutivo todavía no se juntó, vamos a hacer como una primer gira y después el Comité Ejecutivo, con los insumos que tengamos de los conversatorios, ahí vamos a empezar a discutir sobre los temas y las prioridades. Pero sí, en el conversatorio de Ciudad de la Costa plantearon eso de la flexibilización del baremo para que las personas puedan acceder a una prestación, una pensión por discapacidad o algún tipo de prestación, y plantearon la necesidad porque es muy complejo llegar al 66% que se solicita de baremo para acceder a cualquier prestación de discapacidad. Pero sí estuvo planteado no solamente la parte de lo difícil de los cuidados, sino lo difícil que es acceder a una prestación de personas que están en situación de discapacidad, y también la humanización del baremo, ¿no? Que lo que planteaban es la problemática de que las personas se sientan números y no personas, y que no es y que habría que ver también con asistentes sociales y con acompañamiento del Estado en los territorios la situación en la que vive cada persona, porque no es lo mismo el nivel si una persona está en situación de discapacidad con un nivel socioeconómico alto que una persona que vive en un asentamiento, que no tiene accesibilidad, e incluso hablaron de que tenía que ser algo más integral, como por ejemplo las personas que están en situación de discapacidad no pueden transitar por la vía pública porque hay veces que ni siquiera hay veredas que le permitan estar con una silla de ruedas, pero sí estuvo planteado. Por eso la importancia de estos conversatorios, que las personas que viven esas realidades puedan de primera mano contar, porque muchas veces los que estamos en el sistema político, los que estamos, o las personas que están metidos en la gestión, me parece que es necesario que se cuente de primera mano cómo están viviendo y cómo están transitando la vida de las personas que viven estas realidades. Diputada, ¿me permite? Yo voy a discrepar con usted en una cosa. No tiene nada que ver cómo viva la persona, y le explico por qué. Porque una persona discapacitada, hay distintos tipos, por supuesto, ¿no? El baremo, sí, totalmente de acuerdo con usted, que es una locura alcanzar un baremo del 66% para una pensión, y me hago cargo de lo que digo, miserable, como esta que hay que, no sé lo que hay que hacer, hay que ir de rodillas hasta el BPS por una pensión que es, reitero, miserable, porque no da ni para pagar un alquiler. Pero lo que uno trata, como padre, madre, familiar directo de un discapacitado, es que sea independiente y autónomo a la medida que pueda. Entonces, más allá de que uno diga, bueno, sí, yo lo sostengo a mi hijo, pero yo me voy a morir también. Y esta persona que no puede trabajar, ¿de qué va a vivir después si no tengo nada para dejarle? Capaz que hoy sí vive bien, tiene el confort necesario para vivir, pero los padres no son eternos. Entonces, la autonomía, más allá de cómo viva la persona, la autonomía de ellos, la autonomía mental, intelectual, el deseo de decir, tengo mi plata, por más que sea poquita,
pero la tengo. O sea, ¿no les parece injusto decir, bueno, como el padre gana tanto, no le corresponde la pensión? O sea, uno intenta que ellos se manejen solos, pero se encuentra por todos lados, lo que usted decía recién, las veredas, que para transitar en silla de ruedas, no le dan la pensión porque el padre gana bien, no esto, o sea, parece que por todos lados, el baremo es muy alto, parece que por todos lados se ponen obstáculos al deseo o a la voluntad o a la necesidad de que una persona discapacitada salga adelante por sí misma. Sin duda que estamos trabajando en eso. Incluso en el comité ejecutivo se integró, que en un principio no estaba integrado, pero se integró la Alianza para Personas en Situación de Discapacidad, que es un colectivo, es una organización social de primera mano. Y mira, más te digo, en el primer comité lo que plantearon es que los conversatorios tenían que ser lugares accesibles, que un poco no estaba previsto tampoco, tenía que haber traducción en lengua de señas para que las personas en situación de discapacidad de primera persona pudieran a plantear sus problemáticas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece que las personas en situación de discapacidad son personas de derecho y tienen derecho a ser autónomos, a tener su aprendizaje, a tener su autonomía y no depender de otra persona para vivir y para desarrollarse, ¿no? Y me parece que tenemos muchos problemas, me parece que tenemos una deuda enorme con las personas en situación de discapacidad, desde niños hasta adultos, así que bueno, en eso vamos a trabajar en el diálogo para poder corregir lo que se puede y en realidad generar políticas de Estado que puedan cambiar las cosas y que no sea la política de un gobierno o de 5 años, sino generar los consensos para que eso continúe en el tiempo. Absolutamente de acuerdo, sí. Diputada, ¿qué esperan de la reunión de hoy aquí en San José? ¿Tienen algún panorama de la realidad del departamento? Ahí, mira, los que organizan específicamente la presentación y eso es OPP, es el equipo del diálogo. Nosotros participamos como oyentes, vamos a escuchar de primera mano lo que tienen para decir los vecinos, pero la verdad es que tenemos muchas expectativas, tenemos la primera experiencia en Ciudad de la Costa que fue muy buena y también me pareció que la gente tiene mucha necesidad de primera mano de hablar con las otras personas que están gobernando, así que tenemos buenas expectativas de poder recibir a mucha gente. Incluso en el otro conversatorio que tuvimos iban vecinos como vecinos y decían, mira, yo soy un vecino de acá de la zona, no represento a nadie, me represento a mí mismo y me está pasando esto, y ahí planteaban lo que querían plantear, así que me parece que es algo muy bueno y tenemos muy buenas expectativas con el conversatorio de hoy. Muy bien. Diputada, ¿le gustaría dejar un mensaje a los oyentes que están del otro lado escuchándonos? Sí, que se acerquen a conversar, que vamos a estar ahí tomando nota y generando insumos para poder cambiar la realidad de la gente, y me parece que lo mejor es ir, es hablar. Si no pudieran ir hoy, bueno, hay audiencias, van a haber otros conversatorios también más adelante, no sé si mismo ahí en San José, pero segundo en la zona, y si no, bueno, que entren a la página del dialogosocial.uy y dejen sus insumos para ser parte también de este cambio, de apropiarse del diálogo social, que es fundamental para cambiar la realidad de muchos vecinos y vecinas. Ahí está. Diputada Sol Maneiro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Según Cómo Se Mire. Sabemos que esta jornada será intensa, así que le agradecemos especialmente que te hayas hecho un tiempo para conversar con nosotros, ¿sí? Muchas gracias a ustedes y bueno, a las órdenes siempre cuando quieran conversar de estos temas. Gracias igualmente, por supuesto que queda abierta la invitación para seguir abordando estos temas que sin duda son fundamentales para la ciudadanía. Un gusto como siempre, muchas gracias. Abrazo grande. Muy bien, allí teníamos las palabras entonces.